Dice así la palabra del Señor: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oramos. Padre, queremos una vez más pedirte tu bendición, pedir la obra de tu Espíritu Santo, Señor, en mi vida y en la vida de cada uno de aquellos que has traído en esta mañana, Señor. Oramos para que tú nos hables a nuestros corazones, Señor, y que tengamos oídos que oyen y ojos que ven, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada, el domingo pasado, estuvimos viendo la primera parte de este sermón, de esta exposición en el tema de hacer discípulos. Vimos la semana pasada qué es un discípulo y vimos qué hace un discípulo. Y si recuerdan, un discípulo es un seguidor de Jesús, alguien que busca seguir, aprender, imitar, obedecer y amar a Jesús. Eso era lo que habíamos desarrollado la semana pasada. Y hoy vamos a tomar el tiempo que tenemos para mirar la segunda parte de eso, y vimos qué es y qué hace un discípulo. Ahora vamos a ver por qué hacemos discípulos y cómo hacemos discípulos. No tengo duda que cómo hacemos discípulos podríamos estar semana tras semana hablando de ese tema, explorando lo que las Escrituras nos enseñan acerca del discipulado desde el inicio de Génesis hasta Apocalipsis. Podríamos hablar de cómo cada uno de los servidores de Dios, aquellos que Dios levantó para servir a su pueblo, proclamar su palabra, cómo ellos pasaron el batón o cómo ellos enseñaron a una nueva generación de discípulos, de servidores. Podríamos pasar muchísimo tiempo explorando el discipulado según Pablo, a la luz de todas sus epístolas, a la luz del libro de los Hechos. Podríamos mirar también el discipulado según Cristo durante 3 años y medio con un grupo exclusivo de personas. Pero no podemos hacer un análisis exhaustivo de todo, así que vamos a ver algunos puntos. Primeramente, ¿por qué hacemos discípulos? El primero de todos, las razones de por qué hacemos discípulos puede parecer no tan misteriosa. Hacemos discípulos porque es un mandamiento. Hacemos discípulos porque Jesús dijo: vayan pues y hagan discípulos. Y cuando el amo del siervo le dice que vaya y haga tal cosa, ¿qué hace el siervo? Va y lo hace. Va y lo hace. Entonces, nuestra primera razón de por qué tenemos que hacer discípulos es porque es un mandamiento explícito de Cristo. Y el panorama de esta gran comisión, como la conocemos, nos habla de un vayan pues y hagan discípulos, bautizando, enseñando, y recuerden, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Pareciera que la gran comisión abarca hasta el fin del mundo, abarca hasta el último momento. Tenemos que estar haciendo discípulos hasta que Jesucristo venga. El punto es pensar en discipular a todas las naciones, de toda lengua, tribu y nación, hacer discípulos. Y Jesús promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Simplemente pensando un poco en el panorama de lo que el texto nos dice. La realidad es que hacer discípulos o ser discípulos no es simplemente ir a una iglesia o asistir un domingo a una congregación o mirar sermones por YouTube o compartir frases cristianas por Facebook. Eso no es ser un discípulo. Nosotros tenemos que volver y renovar nuestra mente a lo que la Escritura enseña acerca del discipulado, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, ser un discípulo lo vimos la semana pasada, pero entonces tenemos que pensar en que aquel
que es cristiano, aquel que es un servidor de Jesús, tiene el mandato de hacer discípulos. No es una opción. Probablemente muchos de ustedes están en esta mañana porque ustedes dicen, pastor, Hebreos 10:25 me dicen, no dejando de congregarme como algunos tienen por costumbre. Y acá estoy, con frío y con todo. Bien, muy bien. La Biblia también dice, vayan y hagan discípulos. Así que de la misma manera que tomamos un mandamiento, debemos tomar los otros. Por supuesto que hacer discípulos requiere quizá más tiempo, más esfuerzo y más dependencia que venir un domingo por la mañana a la iglesia. Normalmente cuando venimos a la iglesia estamos en una actitud más quizá de recepción, ¿verdad? Porque acá nos sentamos y estamos escuchando la predicación, estamos participando juntos del canto congregacional, pero el hacer discípulos requiere ser proactivo, requiere tomar iniciativa, requiere dedicar tiempo exclusivo, esfuerzo para eso. Entonces no deberíamos tener otros argumentos que nos convenzan de hacer discípulos. Ya con que sea un mandamiento, ya tendríamos que estar obedeciéndolo y siguiéndolo. Pero hay otra razón que nosotros miramos en la Escritura de por qué necesitamos hacer discípulos. La segunda razón que podemos encontrar es que estamos en necesidad. ¿Por qué hacemos discípulos? Porque es un mandamiento, pero también porque nosotros lo necesitamos, porque estamos en necesidad. ¿Y por qué? Bien, somos llamados a ser como Cristo. Una de las cosas, de las revelaciones más maravillosas que el Señor me ha dado después de conocerle, simplemente fue el hecho de entender que era cristiano para ser como Cristo, de que el punto de la vida cristiana gira en crecer a la imagen de Jesús. Ese es el punto de la vida cristiana. Glorificar a Dios y crecer a la imagen de Jesús. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Y Cristo es perfecto, así que la vara está muy alta, pero tenemos un camino que seguir y ese es el punto del discipulado. Necesitamos crecer a la imagen de Cristo, por lo tanto necesitamos hacer discípulos, que es ayudar a otros a seguir a Jesús, y necesitamos nosotros ser discipulados, que otros nos ayuden a seguir a Jesús. El camino de seguir a Jesús no es cada uno por su lado, caminando en sus fuerzas, sino que el camino de seguir a Jesús es el camino de un batallón de un ejército que va detrás de su líder, o es una familia de fe que va detrás de Jesús. Vamos juntos y ayudándonos unos a otros. El libro de Eclesiastés dice que dos son mejor que uno porque cuando uno se cae el otro lo levanta. Y ese es el punto de la iglesia local. Cuando nosotros nos caemos, el otro hermano está ahí para levantarnos. Somos llamados a ser como Cristo. Pero también el problema es que tenemos pecado en nosotros. Todavía el enemigo mora en nosotros. Pablo dice en Romanos 7, versículo 19 al 21, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Todavía mora el pecado en los creyentes. Todavía tenemos que desvestirnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre. Hoy estaba nuestro hermano Jorge leyendo Colosenses 3, que habla acerca de esto, de cómo nosotros debemos ahora vivir conforme al Evangelio del cual hemos sido llamados, y eso requiere ayuda de otros. Necesitamos ayuda de otros porque tenemos pecado en nosotros. Necesitamos crecer a la imagen de Cristo, necesitamos confesar nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado y luchar con nuestro pecado. Necesitamos en cierta manera rehabilitarnos del pecado. El pecado nos lastima, nos hiere y de eso no se sale en un segundo. Eso lleva a un proceso de lucha,
y de rehabilitación para poder estar fortalecidos y seguir creciendo a la imagen de Cristo. Entonces, al pensar en por qué hacemos discípulos o por qué somos discipulados, es porque es un mandamiento de Cristo y porque estamos en necesidad. Somos llamados a ser como Cristo y tenemos pecado en nosotros. Entonces necesitamos sí o sí ayuda de otros que nos enseñen las Escrituras, ayuda de otros que nos corrijan, ayuda de otros que nos muestren si hay algo en nosotros que no está yendo en la dirección correcta. Entonces, ¿cómo hacemos discípulos? Bueno, vamos a mirar algunos puntos. Evangelizando o evangelizar, enseñar, modelar, amar y depender. De esa manera podemos hacer discípulos. No es una lista exhaustiva, pero de esta manera podemos hacer discípulos. ¿Y cómo comienza el gran mandamiento, la gran comisión? ¿Cómo comienza? Es ir y hacer discípulos. Y un discípulo, lo vimos la semana pasada, es un cristiano. Cristiano es el nombre que se le dio a los discípulos. Por lo tanto, un cristiano no es alguien que dice ser cristiano y que viene a la iglesia los domingos. Un cristiano bíblicamente definido es alguien que ha nacido de nuevo y es ahora un discípulo de Jesús. Puede estar siendo un buen discípulo o puede estar siendo un mal discípulo, pero es un discípulo de Jesús. No hay diferentes categorías. Entonces, ¿dónde comienza todo el discipulado? ¿Dónde comienza todo el llamado a la persona de Jesús? En la evangelización, en la predicación del Evangelio, en entender dos grandes verdades. Dios es bueno, santo y justo, y yo no lo soy. Y yo no lo soy. Esas son las dos grandes verdades que tenemos que entender. Dios es perfectamente justo, perfectamente santo, y yo no lo soy. Y Dios no puede aceptar a nadie en su presencia que no cumpla ese requisito. Ser santo y perfecto delante de Él. Entonces, si no lo somos, quedamos todos afuera. Hablando con mis hijas, creo que fue ayer, hablábamos de eso. No hay personas que son buenas y merecen el cielo y otras personas que son malas y merecen el infierno. La Biblia dice que somos todos malos, que no hay uno bueno. Y por lo tanto nos queda afrontar la realidad de que todos merecemos el castigo de Dios. El momento en que nosotros entendemos que merecemos el castigo de Dios, justamente porque somos pecadores y justamente porque Dios es bueno, en ese momento entonces podemos escuchar el mensaje de las buenas noticias. Y las buenas noticias son que Dios estableció un camino por el cual no tenemos que perdernos para siempre, sino que podemos obtener la salvación por medio de un regalo de Dios, a través de la persona de su Hijo en la cruz. Dios es justo y tiene que condenar el pecado, castigar el pecado, pero a la vez Dios es lleno de gracia, misericordia y compasión. Por lo tanto, Él se dio a sí mismo, Él entregó a su único Hijo en la cruz y Él intercambió lugares con los pecadores, de tal manera que el justo fue condenado por los injustos en la cruz. Eso es lo que a veces llamamos el glorioso intercambio. Jesús recibe nuestro pecado en la cruz y nosotros por medio de la fe recibimos su vida perfecta, su justicia. ¿Y cómo nosotros podemos abrazar ese regalo? Por medio de la fe y el arrepentimiento, creyendo en la obra de Cristo y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Es ahí cuando la obra de Dios en nuestro corazón nos guía al arrepentimiento y a la fe, que nosotros nacemos de nuevo. Como dice Juan capítulo 1, verso 13, no por la voluntad de hombre, no por la voluntad de la sangre, sino por la voluntad de Dios. Es Dios el que hace nacer de nuevo por su gracia. Entonces, alguien que ha nacido de nuevo es un discípulo. ¿Y cómo hacemos
discípulos. Tenemos a alguien que acaba de conocer al Señor Jesús. Imagínense que alguien en esta reunión va a conocer a Jesús por primera vez y viene a vos y te dice, ¿ahora qué hago? ¿No? Bien, vamos a pensar un poco al respecto. Lo primero que tenemos que pensar cuando hacemos discípulos es lo que la Gran Comisión nos dice: vayan pues y hagan discípulos, bautizándolos, el paso de obediencia, el bautismo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, acá tenemos la palabra enseñar. Debemos dedicar tiempo a la enseñanza de las Escrituras. El libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, nos relata el inicio de la iglesia. Luego del día de Pentecostés, dice el texto que los discípulos se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Por un lado, la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza del nuevo pacto. Esto no era repasar la ley mosaica, era la enseñanza de cómo la ley, cómo las promesas del Antiguo Testamento tenían su cumplimiento en el Mesías Jesucristo. La enseñanza apostólica. Se dedicaban a la comunión, al pasar tiempo unos con otros, al partimiento del pan, que podemos pensar que era comer juntos, pero también participar de la cena del Señor, y a la oración. Enseñanza, comunión, partimiento del pan y oración. Qué preciosos puntos que podemos sacar de este pasaje. ¿Hay alguien con el cual estás compartiendo la enseñanza de los apóstoles? ¿Hay alguien con el cual estás compartiendo la comunión, el pan, la oración? ¿O tu vida cristiana se resume en un andar de llanero solitario por tus propias fuerzas? Algo para meditar. Cuando hablamos de discipulado y hablamos de comunión y hablamos de estas cosas, no estamos pensando en me junto con el hermano fulano para tomar mate y charlar de cualquier tema. Hay un momento para eso. Pero cuando estamos hablando de discipulado es ser intencionales en pasar tiempo con la palabra de Dios con el fin de ayudarnos a seguir a Jesús y a ser como Él. El discipulado es algo intencional, donde yo voy a pasar tiempo con alguien, con un hermano, con un grupo pequeño, con 2 o 3, pero voy a pasar tiempo intencional en la palabra de Dios con el fin de ayudarlos y que me ayuden a seguir a Jesús. Entonces la ecuación para el discipulado es tiempo más Biblia igual discipulado. Tiempo más Biblia igual discipulado. Uno puede hacer muchas cosas, ser muy creativo en cómo pasa ese tiempo, pero la palabra de Dios tiene que estar ahí. La palabra de Dios tiene que estar ahí. Mark Dever dice lo siguiente: la palabra de Dios debería ser el centro de cualquier relación de discipulado. Y cuando hablamos de relación de discipulado tenemos que pensar desde la relación 1 a 1. Jorge se junta con Ariel 1 a 1, o en grupos pequeños, o en el contexto de la iglesia en general. El discipulado tiene que ver con tiempo y con Biblia, con la palabra de Dios. Ahora vamos a ver un poquito acerca del discipulado en la iglesia local, pero es sumamente importante que tu vida cristiana, pensá en las cosas que vos haces en la semana que involucran a otros cristianos. Y pensá si tu lugar en esas actividades es simplemente recibir y ser pasivo. Pensá si es simplemente de esa manera. Bueno, me conecto al culto o voy al culto y estoy quieto, pasivo, sentadito. O me conecto a la reunión de oración y estoy pasivo. O me conecto a la escuela bíblica y simplemente soy un receptor. Si todo lo que hacemos es consumir de otro lado de la pantalla o simplemente sentado, entonces no está fluyendo un discipulado bíblico. En un discipulado es un ida y vuelta.
Un discipulado es compartir nuestras vidas, hablar de nuestras cargas, de nuestros corazones, de nuestras luchas con el pecado, con otra persona, de tal manera que esa persona y yo podamos aplicar la palabra de Dios a las situaciones que estamos viviendo. Eso es discipulado. Necesitamos ser discípulos. Colosenses 1:28, Pablo, Timoteo, dicen lo siguiente: a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. A él proclamamos, amonestando, enseñando con sabiduría, buscando presentar todo hombre perfecto en Cristo. El fin del discipulado no es que me admiren a mí por lo maravilloso que soy enseñando las Escrituras. El fin del discipulado no es que estemos con un grupito donde yo estoy guiándolo y de repente me sienten como su maestro. El fin del discipulado no es que encuentre a alguien con el que nos llevemos súper bien y estemos contentos todo el tiempo de lo que estamos compartiendo. Tampoco es que se aprendan toda la información que nosotros compartimos con ellos. El fin del discipulado no es información, es transformación. No es información, es transformación. No es simplemente completar esta guía, no es simplemente leer este material, es transformación, es cómo estás aplicando la palabra de Dios a tu vida. Cómo la palabra de Dios está modificando las decisiones que tomás, los deseos que tenés, las cosas que haces. Cómo la palabra de Dios te está mostrando cada vez más tu pecado y cómo la palabra de Dios te está llevando al Evangelio para encontrar esa transformación. ¿Estás invirtiendo tiempo en alguien intencionalmente para que esto suceda? Esto no puede suceder un domingo después del culto. Hermano, ¿cómo andás? Bien, con hambre. Estoy yendo a buscar el almuerzo y estamos pensando en otra cosa. Esto tiene que ser un tiempo intencional, un tiempo dedicado. Pablo sigue diciendo en 1 de Tesalonicenses 4, por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más, pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. ¿Ven? Rogamos y exhortamos. Ustedes recibieron de nosotros instrucciones de la palabra de Dios de cómo deben vivir, de cómo deben andar y agradar a Dios. Que abunden en eso. Ustedes saben qué preceptos les dimos, dice Pablo. ¿Hay algún hermano o hermana que vos le pudieras decir: estoy orando para que todo lo que yo te compartí puedas estar practicándolo en tu vida? Puedas estar andando en eso que hablamos. O alguien que vos puedas decirle: mirá, todo esto que estuvimos charlando, encuentro estas dificultades para caminar y agradar a Dios en esta área de mi vida. Esas conversaciones deben existir en nosotros. A veces la idea del discipulado puede ser distinto a la experiencia de iglesia que hayamos tenido en algún momento. Sí, pero en la iglesia donde yo crecí, donde yo conocí al Señor, no practicábamos esto, o había algunos cursos que se podían hacer en la iglesia y nada más. Bueno, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Debemos hacer discípulos, debemos compartir tiempo juntos con las Escrituras. ¿Y dónde comienza el discipulado en la iglesia local? Bueno, comienza acá, en el púlpito, en la predicación pública de la palabra de Dios, en la recepción de ustedes de la palabra de Dios y en la conversación que pueda haber con respecto a esa palabra. Muchos de los grupos pequeños en ocasiones repasan el contenido del sermón y buscan ver cómo aplicarlo a sus vidas. O hermanos que se juntan para poder aplicar el sermón y poder meditar nuevamente a la luz de eso.
Pero por más que el discipulado comience en el púlpito, no solamente el predicador es responsable del discipulado, somos todos responsables de discipular y vamos a dar cuentas al Señor por eso. Somos responsables de discipular y daremos cuentas al Señor por eso. Así como daremos cuentas al Señor por otros aspectos de nuestra vida, también daremos cuentas al Señor por el discipulado. Por cómo nosotros hicimos discípulos y cómo nosotros fuimos discipulados por otros. Nadie puede discipular a alguien que no quiere ser discipulado. De la misma manera que nadie puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, si no tenés la disposición en tu corazón de abrir tu corazón y tu vida a otra persona de la iglesia local, para que esa persona pueda ingresar a tu vida con las Escrituras y vos tengas el corazón y la humildad de poder recibir sus correcciones y recibir su enseñanza, entonces no podemos hacer que el discipulado funcione. Los engranajes funcionan cuando están juntos. O sea, si yo pongo engranajes en los rincones de este cuarto, no van a hacer ningún tipo de funcionamiento. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos estar tan juntos que podamos funcionar a la luz de la palabra de Dios con respecto a esto. Los pastores tienen la tarea de capacitar a la iglesia para que la iglesia haga la obra del ministerio. Efesios 4, versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, Dios dio a la iglesia pastores ancianos para capacitar a los santos, es decir, a todos los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quién edifica el cuerpo? No lo hace el pastor o los pastores, lo hace el cuerpo, todos los santos, haciendo la obra del ministerio, edifican el cuerpo. ¿Y cuándo tenemos que parar de hacer eso? Bueno, cuando lleguemos a la medida de Cristo. No va a ser de este lado de la gloria. Les anuncio el final. Así que necesitamos entender eso. Pastores ancianos capacitan. Todos discipulamos y somos discipulados. De esa manera se edifica el cuerpo. Nosotros tenemos que crecer en el entendimiento de nuestra responsabilidad. Hasta que no entendemos nuestra responsabilidad de ser discípulos y hacer discípulos, entonces no vamos a tener la voluntad de llevarlo a cabo. Es como si alguien de ustedes viniera acá y Lucho, que está en el área de limpieza, te dice, pero no limpiaste el piso, está todo sucio. Y a vos nadie nunca te dijo que tenías que limpiar el piso. Y ni siquiera miraste el cartel donde dice tu nombre y al lado limpiar el piso. Pero una vez que lo leíste y una vez que sabés que tenés que limpiar el piso, sos más responsable ahora de que tenés que hacerlo. De la misma manera, la idea es que ninguno de este lugar se vaya sin entender que debemos hacer y ser discípulos. Y es una responsabilidad por la cual daremos cuenta en el día del Señor. ¿Cuál es el instrumento que usan los discípulos para ser discípulos? Lo mencionamos, la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene un aspecto positivo, la enseñanza y la instrucción, y tiene un aspecto negativo que es reprender y corregir. La misma palabra que nos muestra el camino a seguir, nos muestra cuando nos estamos desviando del mismo. La misma palabra cumple doble función. Nos enseña y nos reprende cuando nosotros vemos que estamos fuera de lo que la Escritura nos enseña. No hay nada más amoroso por otro que decir la verdad en amor.
No hay nada más amoroso por otro hermano o hermana que decirle la verdad en amor y dejar que sea la verdad de Dios que vaya modelando nuestras vidas. En el discipulado hay 3 personas, si se quiere decir. Nosotros, aquellos que discipulamos o nos discipulan, y el Espíritu de Dios. Nosotros no somos el Espíritu de Dios. Nosotros no podemos cambiar el corazón de otras personas. El Señor lo hace a través de su palabra. Por eso debemos enseñar con mucha paciencia las Escrituras, porque no todos crecen de la misma manera y al mismo ritmo. No es cuestión de meter las Escrituras a presión en los demás y decir, wow, ahí está. La voy a llenar de información de lo que tiene que hacer y mañana lo va a hacer. No. La obra de formar a Cristo en nosotros no es una obra que los hombres pueden hacer. Es una obra que Dios hace. Es una obra del Espíritu de Dios en nosotros, que forma a Cristo a través de las Escrituras. Pero hay algo básico en hablar la verdad en amor. Uno no puede hablar la verdad si no conoce la verdad. Para decir la verdad hay que conocer la verdad. Y ese es un aspecto desafiante de hacer discípulos. La mayoría de las ocasiones que hablo con alguien sobre hacer discípulos, su respuesta es, pero yo no sé tanto. No, yo no sé tanto, no estudié tanto las Escrituras. Bueno, 2 respuestas a eso. La primera, sabés algo. Algo sabés que podés compartir con la otra persona. Algo sabés que podés abrir las Escrituras, leerla, orar, meditar en lo que la palabra de Dios dice. No tenemos que hacer una exposición bíblica, una predicación expositiva cada vez que nos juntamos con alguien. Es abrir las Escrituras. Y en el segundo aspecto es un desafío a aprender. Hay que aprender. Hay que tomar todas las oportunidades que tenemos en la iglesia local para aprender. Comprar buenos libros, leer buenos libros. Si uno dice, mirá, la verdad que no sé qué podemos hacer. Bueno, busca un buen material, un buen libro y juntate con otros a leer ese libro y a discutir ese libro a la luz de la palabra. Es una buena herramienta. Es como invitar a un maestro a compartir en el grupo, pero lo invitamos con el libro. Es una herramienta para poder hacerlo. No sé, no soy capaz, no tengo tiempo. Bueno, Dios te va a decir, te di 24 horas y en esas 24 horas te puedo asegurar que yo contemplé el tiempo que necesitas para cumplir mi palabra. Entonces, si estamos demasiado ocupados para ser discípulos, entonces estamos ocupados en cosas que Dios no ha querido para nosotros. Lo repito, si estamos demasiado ocupados para ser discípulos, entonces nos hemos ocupado en cosas que no debíamos ocuparnos. Debemos volver a priorizar, mirar nuevamente la lista. ¿Qué está pasando que no tengo tiempo para juntarme con otros hermanos o para yo discipular a otros? Porque Dios me va a pedir cuentas por eso. Pregunta, ¿estás siendo enseñado, siendo discipulado por otros? ¿Estás invirtiendo tu tiempo en enseñar, en ayudar a otros en la iglesia local? Bueno, si no lo has hecho, hoy es la oportunidad de que podamos meditar y cambiar eso. Por otro lado, ¿veo mi necesidad? Un cristiano que se conoce a sí mismo sabe que es un tremendo pecador y astuto pecador, que su corazón es engañoso, muy engañoso. Por lo tanto, si no estás en una relación de discipulado, en cierto sentido estás en un peligro, porque estás confiando en tu propio corazón para poder caminar a la luz de la palabra, y la palabra te dice, tu corazón es engañoso, cuidado. Y la naturaleza del engaño es que la persona engañada, ¿qué? No se da cuenta del engaño. Y probablemente hasta que sea demasiado tarde. Por lo tanto, debemos dejar de confiar tanto en nosotros mismos. Debemos dejar de confiar tanto en mi capacidad de seguir a Jesús y confiar en lo que la palabra de Dios nos enseña.
necesitamos a otros para caminar con Cristo. ¿Veo el mandato que Dios me ha dado en las Escrituras acerca de ser discípulos? Está ahí. Lo pueden leer todo el día y toda la semana si quieren. Mateo 28, 18 al 20. Entonces, el primer aspecto para ser discípulos es evangelizar, enseñar, pero también modelar. Una parte vital de discipular es modelar la verdad de Dios para otros. Si yo enseño algo que no vivo, no tengo autoridad para enseñar. Si yo enseño algo que no vivo, soy un hipócrita y no tengo autoridad para enseñar. Filipenses 3:17, Pablo dice, hermanos, y sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Debemos modelar a otros lo que significa seguir a Jesús. Algo hablamos la semana pasada con respecto a eso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Primera de Timoteo 4:12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor y pureza. Alguien puede decir, bueno, pero soy muy joven, ¿no? ¿Cómo voy a ser discípulos? Bueno, sé un ejemplo. Sé alguien que sea digno de imitar en el caminar con Cristo. Ejemplo en pureza, en palabra, en amor, en fe y en conducta. Revisa esas categorías en tu vida y pídele al Señor que te ayude a crecer en eso, para ser un ejemplo a otros. Pablo le dijo a Tito, capítulo 2, verso 7, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Qué precioso, qué estándar para vivir como creyentes, ¿no? Para conducirnos en la iglesia con otros hermanos, siendo ejemplos. Tengo otros pasajes también que podemos ver. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20. Pedro está diciendo, ¿qué mérito hay si ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello, lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándole ejemplo para que sigan sus pasos. Hablamos del ejemplo de Jesús en el discipulado. Todo lo que Él habló, Él fue un ejemplo perfecto de eso. Un ejemplo perfecto en todas las cosas. Sacaríamos mucho provecho en mirar los evangelios, sentarnos tranquilos en nuestras casas y empezar a mirar los evangelios, la vida de Jesús, sus conversaciones con otros, los momentos que era desafiado, los momentos que era confrontado, que trataban de engañarle, etc. Primera de Pedro, al final de la carta, Pedro le habla a los ancianos y le dice que pastorean el rebaño de Dios, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente. Más adelante dice, no como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Cualquier hermano o hermana que esté sirviendo en la iglesia local, que esté encargado de un área, que esté liderando, que esté enseñando, que esté haciendo cualquier cosa en un servicio, tiene que ser un ejemplo para el resto. Tiene que ser un ejemplo para el resto. ¿Es nuestra vida un ejemplo para aquellos que estamos buscando ayudar? ¿O seríamos un obstáculo para su crecimiento? Últimos dos aspectos. Amar. Primera de Tesalonicenses 2:7. Pablo mencioné al principio, Pablo es un ejemplo muy rico
con respecto al discipulado. Sus cartas están llenas de aspectos del discipulado, ida y vuelta con las iglesias. Pablo dice a la iglesia en Tesalónica: más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Las personas no son proyectos. Las personas no son logros personales. Las personas no son números en una cuadrícula. El éxito de la iglesia no está en que la iglesia se llene cada vez o cada vez haya más gente. El éxito de la iglesia está en la fidelidad a la palabra. Si buscamos hacer discípulos, debemos amar como Cristo a esos discípulos. Debemos amar a esas personas. Debemos perdonar a esas personas, debemos tener gracia con esas personas. En sus fallos, en sus virtudes, en sus desánimos, el discipulado involucra el amor. La relación entre creyentes involucra amor. Amor es el vínculo de la unidad. Entonces no podemos simplemente pensar en alguien como un proyecto. Bueno, yo me junto, a ver, ¿con cuánto te juntás vos? Y con 3, ¿y vos? Y yo me junto con 4 ahora. Y voy a empezar el 5º, como si fuera un proyecto. Comienza con 1 y busca ser fiel con esa persona. Cuidar como una madre a su hijo, dice Pablo. Tremenda imagen de amor. 1 Tesalonicenses 2:11. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Exhortábamos, alentábamos e implorábamos. Qué lindas palabras. Exhortábamos, una confrontación directa. Alentábamos, como un padre que alienta a su hijo en un partido de fútbol, ¿verdad? E implorábamos para que anden como es digno del Señor. Y ese es el fin del discipulado, el crecimiento de la imagen de Cristo, el crecimiento en el Señor. Segunda de Corintios 12, verso 14. Miren, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes. Y no les seré una carga porque no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes. Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y yo con mucho gusto gastaré lo mío y aún mismo yo me gastaré por sus almas. Si los amo más, ¿seré amado menos? Pablo en Segunda de Corintios. Como él no buscaba lo suyo, sino a ellos. No estaba en una relación con los corintios por interés, sino por amor a ellos. Los corintios le volvieron loco a Pablo. Pasó de todo con esta iglesia. Pero él los amaba. Entonces él le dice: yo no estoy interesado en ustedes por lo que ustedes tienen, sino por lo que ustedes son. Entonces, hermanos, para ser discípulos, evangelizamos, enseñamos, modelamos, amamos y dependemos. Finalmente, dependemos de Dios. Porque uno riega, el otro siembra, pero el crecimiento lo da Dios. Debemos depender de la oración, porque solo el Señor da el crecimiento a los discípulos. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Nosotros no podemos forzar el crecimiento de nadie, pero sí podemos ir a golpear la puerta de Dios cada día para que Él sí dé crecimiento a otros. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, 29, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Pablo reconocía que no era su esfuerzo humano el que iba a hacer la obra de Dios. Hermanos, no es con métodos humanos que hacemos la obra de Dios. 1 Corintios 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. 2 Corintios 3:5, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar cosa alguna que procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios.
Pablo lo entendía. Él no era capaz para hacer lo que había sido llamado a hacer. Y bienvenidos a la vida cristiana, ninguno es capaz de hacer lo que fue llamado a hacer. Por eso necesitamos depender de Dios. Por eso necesitamos buscar a Dios. Ser llenos del Espíritu Santo, andad en el Espíritu. Caminar con Cristo, caminar con Dios como caminó Enoc. Y depender de Dios en la obra de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a la luz de tu palabra a crecer en el discipulado, a crecer en nuestra vida cotidiana, Señor, en hacer discípulos. Padre, te rogamos que uses tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.